Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. Vamos a ir, antes de que entren a sus textos en el Paracha, les voy a pedir por favor de que me acompañen por un momento al libro de Primera de Reyes. Dios habla, amén, diga Dios habla, dígalo conmigo, Dios habla. Y Dios habló en el Antiguo Testamento, y Dios habló en el Nuevo Testamento, y Dios continúa hablando en el día de hoy. Acompáñenme por un momento, por favor, al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, y vamos a estar en el verso 11, solo para hacer una pequeña introducción. Veámoslo un poquito desde el verso 10. ¿Lo tienen todos? Veámoslo desde el verso 9, perdón. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Es para ser puntuales en algo, porque realmente sería todo el capítulo, pero quiero ser puntual en algo. Verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Estamos hablando de Elías. Amén. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Escúchame, y Jehová habló. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Pero como Elías ya se murió, usted me va por favor a repetir esa palabra con su nombre. Dígalo con su nombre. ¿Qué haces aquí, Roberto? ¿Qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a dejarlo allí, solo para mencionar. No se me sienten todavía, vamos a leer una segunda palabra. Tengan este texto ahí. ¿Qué haces aquí, Roberto? ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué haces aquí, Javier? Amén, cada uno. ¿Qué haces ahí? Digo, para hombre y para mujer, por supuesto, para cada uno de nosotros. Acompáñenme ahora, por favor, al libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y vamos a leer unos versos allí también. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Estoy hablando de oír la voz de Dios, y estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Amén. Hoy es el cierre de los 4 domingos en los que estamos tratando este tema. Primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y lo recordaremos simplemente, lo voy a leer algunos versos. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 de Samuel hay una palabra que dice en el título de su Biblia, dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? A Roberto. ¿A quién? Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar
por segunda vez a Roberto y le dijo, y levantándose Samuel, Roberto vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y Roberto no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Gracias, Señor, por este propósito para estas 4 jornadas de cómo oír la voz de Dios. Sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra, que tú nos hablas a través de hombres preparados en la palabra, que tú nos hablas a través de las circunstancias, los sueños, las impresiones, pero también sabemos que tú nos hablas a través del dolor. Y hoy en este último día, Señor, vamos a entender cómo tú nos hablas a partir del poder de tu Santo Espíritu. Que el poder del Espíritu Santo hable a nuestros oídos, dice el libro de Juan, el que tiene oídos para oír, oiga. Tomen asiento, hermanos. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, Evangelio de Mateo, capítulo 6, ¿están conmigo? Amén. Está en sus notas, ¿verdad? Capítulo 6 de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 31 y 32, dice la palabra, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, hace 25 años, hermanos, tuvimos una experiencia maravillosa, 25, 26 años, con la hermana Pili, apenas unos noviecitos, recién empezando nuestro noviazgo, ¿verdad? Muy pocos días. Salimos a un lugar en Bogotá, a un centro comercial en Bogotá, y estando en este lugar nos encontramos en una tienda a una persona que hacía unas gráficas sobre papel, imprimía sobre papel los nombres de cada persona con su significado. Y a nosotros nos llamó tremendamente la atención esto, y como estábamos tan recién noviados, apenas unos poquitos días, apenas nos tocábamos de la mano, ¿verdad? Apenas nos dábamos la manito para salir. Y gracias al Señor, después de 25 años, aún lo hacemos. Ayer estábamos en la tienda del Walmart, pasábamos tomados de la mano, y la gente nos mira como extraños. Qué cosa tan rara, ver a una pareja tomados de la mano. La gente se extraña. Yo no sé si se extrañan de ver a un hombre y a una mujer, o se extrañan de ver a 2 personas tan lindas, tan bellas todavía, tomados de la mano. Sí, porque cuando uno ve a esos ancianitos, ¿verdad? Usted ha visto ahí, ancianitos y uno los ve y dice, ay, qué lindos. Pero diga, ay, Señor, cuando yo llegue a esa edad, que yo pueda hacer lo mismo. Y hace 25 y medio años, cuando esta persona escribía sobre una impresora los nombres, de enamorados nosotros dijimos, hagámoslo también. Y escribimos en ese papel, o nos imprimieron en un papel, Roberto y María del Pilar. Este papelito tiene con nosotros 25 años y medio. Oye, ¿cómo se ha conservado? Al sol ahí prácticamente, porque la verdad no lo hemos protegido con un plástico especial o algo. Roberto y María del Pilar. Aquí apenas soñábamos con que posiblemente nos casaríamos. Estábamos en la expectativa. Roberto, origen inglés antiguo. Debe ser por eso que mi English no es very good. Significado: brilla en su fama y es ilustre. Ese soy yo. Me gusta.
Cuando yo vi eso dije, imprímalo por favor. Majestuoso. Es el preferido de todos. Gran personalidad. No se mete en líos imposibles. Ese soy yo. Sí, ese sí. Genuino, auténtico. Cuando habla la gente le escucha. Tiene estilo. Causa que la alegría se difunda. Tiene habilidad. Aprovecha bien sus talentos. Tiene carácter. Cumple la tarea antes de disfrutar del logro. Ese lo pensé un poquito. Sentimental. Sí, muy sentimental. Compadece a los afligidos. Sí. Físico. Buen estado físico. Sí, porque a mis 50 y tantos todavía juego racket con mucha velocidad. Un talento. Hincha de un equipo llamado La Vida. Bueno, eso me escribieron hace 25 años de mi nombre y hasta hoy todo sigue igual. Para la hermana María del Pilar, nombre o la raíz de su nombre, María, origen hebreo, significado niña deseada, dueña del mar. Majestuosa. Pone la fe en ella y nunca pierde. Gran personalidad, juguetona y alegre, genuina. Es como un puente sobre aguas fuertes. Tiene estilo, siempre permanece enfocada. Muy bien. Gran habilidad, es muy preparada y dispuesta a llegar a su meta. Gran carácter, considerada y modesta. Sentimental, ella aprecia los momentos privados. Buen físico y su soleada sonrisa ilumina al mundo. Oh, qué lindo. Entonces nosotros dijimos, oh, eso está muy bien, imprímalo. Pero apenas estábamos caminando en los caminos del Señor, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver ese cuadro con nosotros hoy? Pues tiene que ver que escribimos en aquel tiempo, le pedimos a la persona que nos hizo este trabajo que escribiera nuestra cita bíblica con la cual caminaríamos hasta el día de hoy, 25 años. Habacuc, por favor, vaya a sus Biblias, capítulo 2, verso 2, porque de esto vamos a hablar hoy. Libro de Habacuc, en el capítulo 2 y en el verso 2. ¿Lo tienen? En el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y en el verso 2. ¿Qué se me hizo, Habacuc? No te me escondas, Habacuc. Capítulo 2, verso 2, por favor léalo conmigo. Vamos a leerlo desde el verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2. Y Jehová dijo, y Jehová habló, y Jehová me respondió y dijo: escribe, Roberto y Pili, la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Miren qué cosa maravillosa, caballero. Hace 25 años el Señor nos dio esta palabra y nos habla de una visión. Y la visión que Dios nos dio está en Génesis capítulo 1, verso 28. Usted la sabe. Y los bendijo Dios. Yo quiero que tú tengas presente tu visión. Por favor, escríbela en tablas. A la hermana Anita el Señor le reveló escribir en tablas. Usted ve en el fellowship las tablas, usted va a nuestra casa y observa las tablas, y cada una de esas tablas tiene una cita bíblica, y yo creo que cada familia de esta casa tiene en su casa, en su puerta, una tabla con la cita bíblica que identifica: esta casa es mi casa,
Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová, o Habacuc 2:2, escribe la visión en tablas, o la visión que cada uno de ustedes tiene. Pero tiene que ser una visión que, aunque tardare, espérala, porque tu visión, sin lugar a dudas, llegará. Pero muchos nos quedamos con una visión de metro cuadrado, y una visión de metro cuadrado no nos lleva a ninguna parte. Amén. Así es que, mis hermanos, vamos a ver a través del libro de Habacuc 5 maneras de cómo sintonizarnos con lo que Dios quiere hablarnos a nuestro oído y darnos una dirección adecuada de cuándo hoy necesitamos tomar una decisión. Tal vez hoy aquí hay personas tomando decisiones de cambiar de empleo, incluso un joven pensando en una relación de noviazgo con el niño, con la niña, buscando una relación de pareja. Tal vez hay aquí alguien que está pensando en el proyecto, ahora que vienen los programas migratorios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me quedo, me voy, me presento, no me presento? Tal vez en este momento hay personas aquí que están tomando una decisión extremadamente importante para hacer una inversión o no hacer una inversión, comprar esto, no comprar esto, y no las medidas desenfrenadas y locas del viernes, el Black Friday, que yo todavía no lo he podido entender. Yo le decía a Pili, deberíamos como intentarlo un día, irnos a quedar 3 días allá en el Best Buy, en una carpa, y esperar que salga a la 1 de la mañana y a esperar a ver cuántos nos pasan por encima. Yo no sé, o sea, yo quisiera preguntarle a alguien cuál es el sentido de eso, porque algún sentido debe tener, porque no creo que la gente sea tan ignorante de hacer eso porque los pisoteen. Algún sentido tiene que tener. Pero si hay alguien hoy que está en ese sentir de hacer locuras en su vida, hoy el Señor nos va a hablar a través de 5 formas en este texto de Habacuc. Número 1, por favor, escríbalo en sus notas. Número 1, ¿cómo solicitar la dirección de Dios? Punto número 1, ¿cómo solicitar la dirección de Dios en nuestras vidas? Y vamos a ver 3 aspectos. Número 1, debo darme cuenta que Dios cuida los detalles de mi vida, por favor. Dios está pendiente de cada detalle. No te preocupes de qué comerás o de qué beberás o cómo vestirás, porque el Padre Celestial sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Amén. Si hay algo que Dios está ocupado de hacer en nuestra vida, es precisamente estar pendiente de los detalles. Nosotros vivimos angustiados. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo haremos? ¿Cómo viajaremos? ¿Cómo pasará esto? Pero Dios se ocupa precisamente de cada uno de esos pequeños detalles. Amén. ¿Cómo solicitar de Dios? Escríbalo por favor en sus notas. Primero, Dios cuida los detalles de mi vida. Escríbalo por favor en sus notas. Dios cuida los detalles de mi vida. Él está pendiente de hasta las cosas más insignificantes. Me gusta la porción del Salmo 25:14. No está en sus notas, pero yo se la voy a leer. Escríbalo, por favor. Dios permite tener una comunión íntima con cada persona cuando nosotros tenemos el temor de Jehová y Él hace conocer su proyecto, su pacto para con nosotros. Amén. Número 2, a la pregunta, ¿cómo solicito la dirección de Dios? Número 2, usted debe hacerle a Dios preguntas específicas. Pregúntale a Dios específicamente algo. Señor, estoy en el proyecto de esta casa. Dios, por favor, te pido, Espíritu Santo, confírmanos, aparéjanos, muéstranos que esta es la casa que evidentemente tú tienes preparada para nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho algún tipo de negociación y pasan apenas unos cuantos pocos días, meses o tal vez un año o 2 y estamos tan arrepentidos de haber hecho ese negocio? Y pero qué brutos que fuimos. Dios, ¿cómo nos permitiste hacer eso? Y Dios dice, I'm so sorry. Ustedes nunca me lo consultaron, o yo les dije que eso no era para ustedes y ustedes decidieron hacerlo porque, permítanme a propósito mencionar esto, Dios nos habla con 4 voces. Escúchame esto. Hay 4 voces que te pueden hablar. La voz número 1 que te habla es tu voz. Escúchame esto. La voz número 1 que te habla es la tuya, porque la tuya quiere hacer lo que a ti te parece. Esa será la primera voz. Ahora sí, como dice el hermano, ese bendito problemita y con tu voz que te habla. Y tu voz te habla y tú te crees lo que tu voz te dice. Y te dice que no hay que estar a las 2 de la mañana en el Black Friday,
embargo tu voz te dice, madrúgate a ir, aprovecha la oportunidad. Es tu voz, no es Dios. Es tu voz la que te está habla, es la voz de los demás. La voz de los demás que te dice, uy, hay que hacer eso. Mira, una pantalla gigante en 200 pesos, baratísimo. Y usted se va por los 200, con los 200 pesos por la pantalla gigante y resultó con una de 30 pulgadas porque fue lo único que encontró en el camino. Porque los demás te hablan y tú escuchas las voces de los demás. Número 3, la tercera voz que te habla y con mucha claridad es la voz del diablo que te envenena y te dice, si los del vecinos compraron una de 62, tú tienes que tener la de 200 pies cuadrados para que tú seas el televisor más grande del barrio. Diablo que te está hablando. Pero finalmente solo hay una voz que te hablará cuando tú estás en conexión con Él y es evidentemente la voz de Dios. Entonces al Señor hagámosle preguntas absolutamente específicas. Dice el Señor en Mateo 7:7, me gusta esa porción, busca, llama, yo abriré, yo estaré contigo, abre la puerta, dice el Señor. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 4, escríbalo por favor en sus notas y está en sus pantallas, en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 3 dice la palabra, Santiago 1.5 y leemos luego Santiago 4.3. Santiago 1.5, ¿lo tienen? Bueno, yo lo leo. Usted escríbalo en sus notas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Le será dada sabiduría. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. Saben, yo me pregunto cuánta gente, en especial en este país, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y se esfuerzan tanto por llegar simplemente a lograr tener la pantalla gigante de televisión. Pero dejan de comer, dejan de asistir a un médico, dejan de asistir a un odontólogo. Todo el mundo dice, uy, no, es que en este país uno no puede ir a un odontólogo porque es que esos odontólogos, qué cosa tan horrible. Pero usted sí tiene $2,000 para pagar un televisor y no $500 para arreglarse las muelas. Y no puede haber más cosa más horrible que no tener dientes. ¿O no, Felisa? Una parejita de amigos sin dientes. Y le decía el viejito a la viejita, ¿cómo es así? No lo puedo hacer. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y la viejita le dice, mijo, ¿cómo así que feliz año nuevo en noviembre, en abril? Póngase los dientes a ver si le entiendo. Y el hombre se coloca la caja de dientes y le dice, Felisa, me muero. Así que hay que tener claridad en lo que nosotros hacemos. Número 3. Usted debe creer que Él desea contestar. Por favor, iglesia, cuando tú haces una petición a Dios, usted tiene que tener la claridad de Dios, que aunque la visión tardare, la visión ciertamente llegará. Tú no puedes pedirle algo a Dios y decirle, Señor, en las próximas 24 horas te exijo que contestes. Porque el Señor te contesta o inmediatamente, en el transcurso del día, en el transcurso de la noche, o puede ser que pase mucho tiempo. Pero la respuesta de Dios, sin duda, espérala, porque la visión llegará. ¿Saben? Yo recuerdo con el vehículo que tengo, los hermanos que me conocen de hace más años, 10 años, yo siempre les dije, mi anhelo es tener este tipo de carro. Ese es mi anhelo. Y fuimos con la hermana Pili una y otra vez al dealer, y nuevo y usado y de aquí, por ninguna parte. Y yo salía molesto, se los confieso, pero muy molesto. Y yo le decía, Pili, pero es que qué cosa tan terrible, yo no sé cómo es que la gente hace, todo el mundo compra menos uno. Y me incomodaba y me molestaba con Dios y le decía, Dios, pero ¿por qué todo el mundo puede tener un carro de esos y yo no? Y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los días. 10 años después, Dios pone a un hombre de Dios, a un pastor, a un ministro, frente a mí, y ese pastor me dijo, ¿cuál es el carro que tú quieres? Y le dije, quiero tal carro. Y me dijo, si viniste por ese carro, ese será el carro que llevas, porque si tú lo pediste a Dios, hoy Dios te va a contestar.
Y por encima de las dificultades, los trámites, los procesos y todo lo que había en general con el proceso del crédito y todo, usted sabe todo este proceso, Dios usó a ese hermano para bendecirme. Y vivo agradecido, le enviamos una nota de agradecimiento esta semana porque Dios lo usó. Pero pasaron 10 años, iglesia. Eso no fue de la noche a la mañana. 10 años después el Señor concedió una petición de mi corazón. Así es que pídele al Señor con claridad qué quieres y siempre espera, por favor, a que Dios conteste, porque sin lugar a dudas Dios te contestará. Amén. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de este proceso del capítulo 2 de Habacuc, vamos a ver 5 pasos para recibir del Espíritu Santo una respuesta. Por favor, escríbalo en sus notas. Número 1, importantísimo. Cuando tú estás en una petición especial con Dios, en una necesidad profunda de algo importante en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, con tus hijos, en tu salud, es importante. La primera cosa que debemos hacer es apartarnos. Y apartarnos significa buscar un lugar tranquilo. Apartarnos significa desconectarnos. Apartarnos significa estar fuera de la contaminación de otras personas, de otros lugares, de las distracciones externas que nos puedan interrumpir el proceso con Dios. Amén. ¿Saben? Miren esta historia tan interesante. La señora Susana Wesley, usted tal vez dirá, no la conozco. Pero la señora Susana Wesley es la madre de 2 hombres importantes, Charles Wesley y del señor Charles Wesley y de Juan Wesley. ¿Quiénes eran esos 2 personajes? Déjeme decirle. Uno de ellos, Charles, escribió cientos de canciones e himnos en la iglesia cristiana, que son los himnos que hoy se cantan en la gran mayoría de iglesias tradicionales. Y el señor Juan Wesley fue el fundador de la denominación metodista, las iglesias wesleyanas también. Y aquí hay algo interesante. Esta era una mujer supremamente ocupada. Supremamente ocupada, digo, ¿usted es una mujer supremamente ocupada o no? Saben, es que esto es interesante. Una pareja se casa y le dice el esposo, bueno, mi amor, a partir de hoy ya hemos sido declarados oficialmente en la iglesia esposos. Déjame decirte algo, mi amor. Yo te amo profundamente y quiero lo mejor para ti. Así es que vamos a organizar desde ya normas y reglas en nuestro matrimonio. Así las cosas funcionan mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Tú solamente vas a lavar, planchar, cocinar, limpiar la casa, cuidar de los niños, arreglar la ropa, hacer las comidas, que no falte absolutamente nada, limpiar las yardas, lo que sea necesario afuera de la casa. Y así nos vamos entendiendo. Pero lo único que yo quiero, mi amor, pedirte con todo mi amor, es que tú no trabajes. Alguien por ahí dijo, amén. Sí, pareciera ser que es que las mujeres no, eso no es trabajo. Hacen 10.000 cosas más que el hombre y pareciera que eso no es trabajo. Esta mujer era una mujer supremamente ocupada. Pero miren lo interesante. ¿Cómo queremos hablar con Dios para escuchar su voz? Espíritu Santo, muéstrame. Número 1, apártate del ruido. Bueno, ella no tenía la posibilidad de irse a un lugar de retiro, a un lugar apacible, no lo tenía. Pero ella utilizó una forma muy sencilla. Ella se sentaba en su sofá, en su mecedora, y se colocaba sobre su cabeza, se colocaba sobre su cabeza una pañoleta. Se recostaba en su pañoleta. Ella estaba en su mecedora. Cuando ella colocaba su pañoleta sobre su rostro, sus hijos, que eran bastantes hijos, sabían que en ese momento a su mami no se le podía interrumpir. Ella no necesitaba apartarse, como algunos dicen, quiero apartarme un fin de semana, que el Señor me pueda hablar en Cancún o en Miami Beach. Señor, no necesitas apartarte allá. Necesitas estar en tu casa, tranquilito, y el manto de Dios sobre tu rostro y estar apartado con el Señor. Digo apartado con el Señor porque es que muchos dicen, ay Señor, yo lo hago, yo me aparto con el Señor, pero ahí está el celular. Y que hemos ido a retiros, a eventos, y les decimos, uno de los requisitos de ir a los retiros es no celulares. Dicen, lo siento pastor, nosotros no vamos a eso, si no puedo llevar mi celular.
Porque nos cuesta apartarnos. Apartarnos es desconectarnos totalmente de aquello que nos quita la intimidad. Queremos que Dios nos hable, pero no logramos apartarnos ni de la televisión, ni de la tablet, ni del celular, ni de nada de las cosas que tenemos en el entorno. ¿Están conmigo? Dígalo conmigo, apartarme. Lo que quiero decir con esto es que todo ruido que llegue a tu corazón necesitas apartarlo. Por eso escuchamos hace unos días, les leí aquí el texto de Desiderata. Evita las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el alma. Evita los ruidos si quieres empezar a oír a Dios. Habacuc nos dice, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos y convertir esta línea en un hábito. Tú tienes que tener el hábito personal. Saben, miren, yo los he dicho muchas veces, el Señor me dio un perrito. Qué cosa maravillosa, yo no quería un perro en mi casa, de ninguna manera. Pero miren cómo Dios habla. Me trajo un perrito. Nos llegó un perrito enclenque que yo le dije a Pili, no te preocupes que por ahí en 3 días se va. Lo llevaron al veterinario, nos lo entregaron en el veterinario, le dieron una medicina y había que darle la medicina con una jeringa en su boquita. Y pues David no lo hacía, pensé que no lo podía hacer como muy bien, dije yo voy a hacerlo. Y empecé a darle la medicina al perrito y la sorpresa mía es que a los 8 días el perrito se levantó. Y como a los 15 días, escuchamos el primer ladrido del perrito y eso fue espectacular. Nos llenó de una alegría impresionante escuchar que ese perrito enclenque, anémico que llegó, tenía vida. Y empezamos a tomar un cariño tan especial a este perrito que hoy es parte de nuestra casa. Y está con nosotros. Y comparte con nosotros. Y es la felicidad de nuestra casa. Yo no había visto que alguien me recibiera con tanta alegría en mi casa como el perrito me recibe. El perrito escucha que yo llego a casa y sale de donde está y se lanza sobre mí y me empieza a abrazar y me consiente. Eso es algo maravilloso. Estoy experimentando algo increíble. Pero estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque el perrito incluso me ha llevado a apartarme con Dios para oír a Dios. ¿Cómo lo hago? Le coloco su correa en el cuello y salgo con el perrito. Bori, vamos a caminar. Y él se va conmigo y caminamos. Y nos vamos a la parte de atrás de nuestro terreno, nuestra casa, entre el bosque. Y mientras el perrito escarba por allá, yo empiezo a tener una paz con Dios. Y un día dije, Señor, qué cosa tan maravillosa. Estás usando hasta mi perrito para yo apartarme de un momento de la casa. No son 2 horas ni 3, son 10 minutos. Me voy con el perrito, lo llevo por allá a caminar. Voy hablando con el perrito y hablo con Dios. Y le digo, Señor, gracias por esta casa, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias, Señor, por la iglesia. Y he encontrado que esos 10 minuticos que yo salgo a caminar el perrito fuera, por allá, por el bosque, ha sido un tiempo que Dios me ha dado para apartarme con él. ¿Está conmigo? Amén. Número 2. El Señor te dice hoy, número 1, apártate. Número 2, espera. Esperar significa cálmate. ¡Ey, cálmate! Frena un poco esas emociones que tanto tienes y que quieres tenerlas ahora. Ya, contéstame, Señor. Necesito que me hables hoy, ya, en este minuto. Y el Señor te dice, espera un momento, te voy a hablar, pero cálmate. Está quieto. Me gusta la porción de Segunda de Crónicas, no la voy a leer porque usted la recuerda, pero cuando el ejército de Josafat venía, contra Josafat, usted recuerda esa historia, nos ha marcado mucho, ¿verdad, hermano Luis? Es un tema que hemos estudiado tremendamente. El ejército enemigo venía contra Josafat y Josafat dice que llamó al pueblo y entraron en vigilia, en oración, en ayuno, en proclamación con el Señor. Y el ejército venía, no cualquier ejército, el ejército más poderoso del mundo venía contra ellos. Y el Señor levanta la voz de uno de los hombres del pueblo, un profeta, y el hombre se levanta y dice, así dice Jehová, estad quietos, estad quietos, estad quietos y esperen lo que Dios va a hacer. Porque no es tuya la batalla, es mía la guerra, dice el Señor. Yo voy delante de ustedes y yo soy el que enfrentaré al enemigo. Pero nosotros queremos hacerlo todo por nosotros mismos. Nosotros queremos avanzar por nosotros mismos. Y el Señor dice, no, un momento, stop. Haz un stop. ¿Usted sabe qué es un stop? Stop significa que hay un semáforo en rojo que dice, no pases. Sin embargo, nosotros somos de los que cuando estamos en amarillo, aceleramos.
para que no nos alcance a tomar el rojo. Y estamos muchos en amarillo, el Señor nos tiene en amarillo, tarjeta amarilla, y sin embargo nosotros queremos seguir avanzando porque no estamos muy acostumbrados a hacer un stop. Stop significa, dígalo conmigo, tranquilo. Dígale a su esposa, a su esposo que tiene allí, dígale, tranquila, mijita, tranquila, cálmate, mijita, que ese abrigo te puede esperar al otro año, cálmate que la pantalla gigante puede llegar el otro año, cálmate que la cocina llega el próximo año, cálmate, deja tu afán de tenemos que gastar, tenemos que malgastar. Nosotros este año pasamos por una experiencia impresionante. 0 gastos, presupuesto totalmente restringido. Bueno, nos cuesta, ¿verdad? Pero estamos en el tiempo de absoluta restricción. Stop, semáforo rojo, no podemos avanzar. Amén. Cuando nosotros estamos tan apresurados en muchas cosas, estamos en un caos mental. Y por favor, escúchame, ya nos colocamos como la señora Wesley, colocamos la pañoleta para reposar. ¿Sabes las señales que nadie nos puede interrumpir? Estoy en este momento en conexión con Dios, estoy apartado, estoy esperando. ¿Y cómo hacemos para hablar con Dios? Cuando empezamos a hablar con Dios, por nuestra mente empiezan a pasar 50.000 ideas. Ay, hoy no corté la yarda, ay, las hojas no las he recogido, ay, se me olvidó lavar el baño, ay, no he limpiado la casa, ay, los perritos no han comido, ay, las vacas no han dado la leche, los huevos no se los... Y cuando usted tiene su mentalidad ocupada con 50.000 cosas, pues no tiene una conexión con Dios, porque Dios no te va a hablar mientras tu mente esté ocupado pensando en 50.000 cosas. Se acaba el año y ahora qué vamos a hacer y no alcanzamos a hacer, y en mi mamá y mi papá y mi tío y mi hermana y no les he enviado la cuota, y entonces esta semana no trabajé sino 20, señor, y yo son las 40, y mientras estés con tu mente tan agitada y no tengas tranquilidad, existirá, dígalo conmigo, caos. Y ese caos hace que tu oración no llegue a ninguna parte. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? Muy bien. La voz de Dios, entonces, no la podemos sintonizar. Y hay una continua guerra entre la voz de Dios que te quiere dirigir y la voz del diablo que está al lado tuyo, metiéndose, diciéndote, pero ¿qué van a hacer ahorita? ¿Cómo así que van a orar? Si es el partido Costa Rica, la final, ¿cómo le ocurre? Y empieza el enemigo a hablarte y nosotros empezamos a distraernos. ¿Están conmigo? El enemigo nos empieza a distraer, por lo tanto es muy difícil lograr entrar en una comunión contigo. Dígalo conmigo. Capítulo 8 de Romanos 1 dice, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Saben, mucha gente cuando está en Cristo Jesús, la gente que nos rodea dicen, ¿y ese es cristiano? ¡Ja! Sí, yo que lo conozco allá en La Juela, ¿quién era? Alajuela es, ¿no? Sí, yo que lo vi allá en Alajuela y yo sé quién es ese. Yo sé de dónde viene su papá y su tatarabuelo. Ellos eran esto y esto y esto. Y el diablo empieza a hablarte y dice, ¿y ahora es cristiano? No, mijo, ¿quién le va a creer ese que... Y pastor, menos. ¿Me están captando? Y el enemigo empieza a acusarte, a señalarte, a decirte tú no eres ni un buen cristiano, ni eres un hijo de Dios, ni mucho menos podrás ser un pastor, ni mucho menos serás un líder de alabanza. Pero Romanos 8.1 dice, ¿qué dice Romanos 8.1? Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, Señor, yo las hago nuevas. ¿Saben, hermanos? Si no es por una palabra como esta, ni ustedes estarían aquí, ni yo estaría aquí. Porque son muchas las señalaciones o las señales de acusación que pueden existir sobre nuestras vidas. Tal vez tú tienes en tu corazón recuerdos de tu pasado que aún todavía no te dejan en paz, te torturan, te maltratan, te marchitan, te opacan, te quitan tu bendición. ¿Saben? Esta clase que dio la hermana Piggy esta mañana, extraordinaria. Si esto no lo hubiesen hablado a nosotros hace 20, 30 años atrás, tal vez no incurriríamos en los errores que estamos cometiendo hoy. Y tal vez nuestra juventud no estaría tan perdida como nuestra juventud está perdida hoy. ¿Amén? Amén. Muy bien. Permítanme hacer acá un pequeño paréntesis en el punto 2. Porque en el Salmo 46:10 dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, relájese, es como el spa, ¿verdad? Necesitamos relajar nuestros músculos, necesitamos relajar nuestra actitud, necesitamos relajar nuestros pensamientos y dice la palabra que necesitamos estar quietos.
¿Nos cuesta mucho? Sí, nos cuesta mucho. Pero saben, es un asunto de disciplina. Nosotros estamos, mi esposa y yo, en las horas de la noche en cama, los dos, nuestra puerta está cerrada, no tiene seguro. Estamos tomados de la mano y estamos orando. Estamos con nuestros ojos cerrados, estamos en quietud, estamos en reposo, estamos orando. Y eventualmente uno de nuestros hijos entra, inmediatamente, están orando. Ellos cierran la puerta porque ellos aprendieron a respetar el tiempo de la oración de sus padres. Y tenemos que educar a nuestros hijos que en el momento en que papá y mamá están en su tiempo de oración, es el tiempo de respeto. No es que ellos entran y mami, que la comida, que no saca. Ellos ya saben, están en tiempo de oración, es el tiempo más importante de nuestros padres. Necesitamos aprender a respetar estos momentos. Amén. Entonces, el Señor dice, número 1, que necesitamos estar quietos. Esto es un fragmento del punto 2. Punto B, espera en el silencio. Solamente a Dios mi alma espera en silencio. Y podríamos hablar de esa historia preciosa en el libro de Reyes, cuando Elías dice que vino un tormento, venían lluvias, truenos, relámpagos, vientos, pero finalmente viene un viento suave, un silbido suave, y la voz de Dios se escuchó. Dios te hablará completamente en el silencio. Amén. Número 3, o Segunda de Reyes, bueno, ya lo mencionamos. Número 3, vamos al punto 3. ¿Cómo recibir dirección de Dios? Punto 3. Observar, escríbalo por favor en sus notas. Observar. Saben, Dios nos habla de 1000 maneras, de tantas maneras, pero una de las maneras que Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz es que observemos. Deje que Dios le dé una imagen de las cosas que Él quiere hacer contigo. Observaré para ver lo que Él me dice. Y aquí hay que importante, repito, observar. Saben, Dios le habló a Abraham, a Jacob, a Job, a David, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, en el Nuevo Testamento a Pedro, a Juan, a Pablo, a todos les habló y siempre les dio una imagen de lo que iba a suceder. Saben, recuerdo el testimonio, lo mencioné en estos días, del pastor brasileño Satirio dos Santos. Dice él que postrado de rodillas, el Señor con una voz audible le habló y le dijo: Satirio, es tiempo de que dejes esta obra que estás desarrollando aquí en Brasil. Vas a viajar a Colombia. Él no tenía ni la menor idea de dónde quedaba ese país. Ni la menor idea. El Señor le dijo: vas a ir hacia el norte, atravesarás la selva, vas a pasar por momentos difíciles, pero cruzarás la selva, yo estaré contigo, no temas que yo estaré contigo. Vas con tu esposa, con tus hijos, y vas a ir a un país que se llama Colombia, y encontrarás una ciudad que se llama Cúcuta, al norte, en la frontera con Venezuela, y en ese lugar vas a plantar una obra. Y él, en esa visión, en esa imagen, el Señor le mostró la ruta, el camino, los ríos, absolutamente todo, hasta el lugar donde él debía llegar, a Cúcuta. Físicamente le mostró todo. Esto es una visión extraordinaria. Escuche el video, vaya a YouTube, búsquelo, ahí lo va a ver. Es extraordinario el testimonio. Y él dice: Señor, pero yo ¿cómo puedo hacer para hablar con mi esposa y convencerla de esta travesía? Yo lo voy a hacer, Señor, pero mi esposa. Y el Señor le dice: no te preocupes, yo me encargo de ella. Él se levanta de esta visión, va a su alcoba, y al entrar a la alcoba le dice a su esposa: negrita, tengo que decirte algo, negrita, es algo muy difícil. Y ella le dice: negrito, no te preocupes, ya Dios me habló, nos vamos para Colombia. Escuchen ese testimonio, es extraordinario, búsquenlo y escúchenlo, porque Dios te habla y Dios te va a mostrar con precisión, Dios te va a mostrar con claridad. Yo recuerdo el día que me parqué frente a este edificio, 9 años atrás, 10 años atrás, hermana Pili. Veníamos desesperados, no encontrábamos un lugar donde congregarnos, habíamos tocado las puertas de todos los edificios aquí, en otras ciudades, no había quien, Dios los bendiga, pero nadie nos prestaba una silla, y menos una comunidad hispana, y menos en este lugar. Y veníamos tan desesperados, yo venía destrozado, ya no tenía opción, Señor, pero si tú nos enviaste a este lugar, tú nos confirmaste con la palabra que este era el lugar donde debíamos estar. Y yo recuerdo que parqué el vehículo ahí justo al frente, en medio de un monte de hierbas y cosas que había en aquel entonces, y cerré mis ojos y dije: Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Tú nos dijiste que era en Cherryville, la iglesia iba a ser en esta ciudad. Dios, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde ir. Y cuando abrí mis ojos, inmediatamente vi al frente un letrero que decía:
704-435-1011. Usted puede ver la fotografía para el testimonio en el internet, está en la página de Iglesia Cristiana Integral. 1011, el número que siempre me ha acompañado por años en mi vida. 1011, 1011. Y cuando vimos ese 1011 le dije, Pili, mira, 1011, este es el lugar que el Señor tiene para nosotros. Esta es una confirmación de Dios, este es el lugar. Llamamos a ese número, usted conoce toda la historia. Y aquí estamos hoy, años después, por una obra de Dios. Amén. Dios te hablará con absoluta claridad en algo que tú tienes que hacer. El Señor te confirmará y te mostrará, incluso si es necesario, la fotografía. Mire, cuando nosotros hicimos los trámites de la nueva ley de migración, aquí están estos niños que no me dejan mentir, y muchos de ustedes adultos. Elaboraron, diseñaron, dibujaron un Social Security, dibujaron un pasaporte azul, dibujaron un Social Security con su número, con su nombre, y todo lo hicieron. Y nosotros tenemos eso físicamente para que usted lo vea. ¿Por qué? Porque lo que esos niños dibujaron aquel día, hoy es una realidad. Hoy muchos de ellos ya tienen sus documentos, muchos de ellos ya tienen sus pasaportes azules. Es decir, el Señor les mostró con una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que ser específicos. La casa, Señor, que yo quiero es una casa con 3 baños. La quiero de 3 plantas para que mi esposo limpie la primera, los niños la segunda y yo pueda dormir tranquila en la tercera. Usted tiene que ser específico en lo que pide. Pida el doble garaje, pida la comodidad. Usted tiene que pedir específicamente para que Dios le conteste. Amén. Dios nos hablará con imágenes perfectamente visibles. Número 4, Dios te hablará y en el momento en que Dios habla, usted escribe. Por favor, escríbalo. Escribir. Cuando Dios te hable, por favor, escribe. Si Dios te habla, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han soñado en sus sueños con algo espiritual y Dios les ha dado una cita bíblica? Y cuando usted se despierta y dice, ay, Señor, la cita bíblica, ¿cuál era, Señor? ¿Cuál era? Ay, Señor, es que no me acuerdo. Cuando usted está soñando algo espiritual y el Señor le da una cita bíblica, mire, hermano, su cuerpo automáticamente se despierta y usted escribe Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor te mostrará un sueño espiritual con una cita bíblica y usted inmediatamente reacciona porque en su subconsciente el Señor le está hablando con una palabra y usted la puede escribir. Entonces, tráeme tu cuaderno, hermana Pili. Vean parte de ese testimonio. La hermana Pili puede explicarlo mejor que yo. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, yo esto lo admiro, lo sorprendo. Este cuaderno yo no lo toco. Este cuaderno, es más, yo lo voy a ver por primera vez, yo no lo toco. Para mí este cuaderno tiene un respeto especial. La hermana Pili en este cuaderno escribe cosas que solo ella conoce, es como su diario espiritual. Pero cuando hay cosas que se suceden, porque ella escribe, pronuncio una ley espiritual. Los hermanos de Iglesia Cristiana Integral en el término de este año recibirán sus documentos de migración, y escribe el día, la hora, la fecha. Escribe: en la ciudad de Cherryville se construirá en la calle tal, con la avenida tal, un Walmart, porque necesitamos una tienda Walmart en este lugar. Y en el lugar que se escribió, a la hora que se escribió, ahí está el Walmart, usted lo puede ver. Entonces yo le dije a la hermana Pili, por favor, llévate tu cuaderno, porque en este cuaderno profético, donde ella ha escrito tantas cosas, y todas las que se han ido pronunciando, todas se han ido cumpliendo, y aquí están. Quiero leer una. Marzo 25 del 2007. Señor, te pido por Carol y Gravy, por su matrimonio. Señor, que ellos se consoliden como matrimonio y que puedan restaurar todas las raíces de heridas que haya. Y ahí están con nosotros. Aleluya, amén. Miren qué cosa tan maravillosa. Pero yo voy a leer solo cosas que solo yo conozco con el Señor. Aquí tengo a mis hijos. Cosas que he pedido al Señor en Radio Génesis, por las personas de la iglesia, por matrimonios de la iglesia, por las actividades de nuestros hijos. Le pedí al Señor por el ministerio del hermano Félix. Le vivo pidiendo mucho al Señor por ese ministerio. Es algo que le he pedido, aquí está escrito. Por la iglesia, por familias de la iglesia. Aquí tengo a la familia Uribe, a Benjamín y Carla,
Ustedes no conocieron a una familia, pero sé que el Señor hizo grandes cosas con ellos, a Noé y Erlinda. Dardos del enemigo que he visto en sueños y en el espíritu, dardos que el enemigo ha lanzado sobre nosotros. Y pongo fotos espirituales para que muestre que estamos haciendo en la oración. Pero una de las cosas que son miles de cosas las que tengo escritas acá, de ustedes, de familias, oraciones. Tengo algo escrito de David y de Priscila. Esto me lo hizo Priscila hace muchos años y se lo puse acá. Pero hay algo que sí, había pedido mucho los papeles de migración, cada año que hemos marcado, pero hay algo que quiero llegar aquí, dentro de las miles de cosas que le he pedido al Señor. Familias, tengo muchas fotos de familias, tengo una oración que le pedí al Señor por Anthony y Anita, y lo tengo en el 2007 colocado aquí específicamente por las familias de la iglesia. Pero quiero llegar a algo muy bonito. Fue cuando el Señor me dijo que iba a entregarle papeles de migración a los hermanos de la iglesia. Y mis hijos estaban sin un estatus migratorio. Ellos habían quedado sin el estatus migratorio. Entonces yo le dije, Señor, te pido que le des el estatus migratorio a mis hijos. Y aquí tengo la respuesta, los papeles de respuesta, cuando el Señor se los dio. Es algo que el Señor me habló poderosamente. Son muchas oraciones, todo esto está contestado. Lo tengo escrito y contestado porque tengo la evidencia de lo que Dios dijo que iba a hacer y que lo va a hacer. Y en el año 2012, cuando Sebastián se iba a graduar y Sebastián no tenía sus papeles de migración, aquí tengo la respuesta, aquí tengo los papeles, cuando Dios dijo, sí hay papeles de migración para él. Nosotros teniendo nuestro estatus migratorio, ellos dos no tenían su estatus migratorio y Dios se los dio a ellos. ¿Qué más les puedo decir? Miren esto. Tengo la proclamación de mi padre cancelando las maldiciones generacionales de toda la familia. Esto está firmado por mi papá y por mi mamá. Cuando mi papá se sentó y nos pidió perdón por los pecados generacionales, tengo proclamaciones que me han enviado de personas en donde yo he escrito cosas sobrenaturales con el árbol de la vida. Y esto para mí es importantísimo. Y tengo algo aquí que me hizo alguien y que lo quiero mostrar porque es el acto de fe. Déjenme en un momento mostrarles. ¿Dónde está? Se me fue. Tengo un papel importantísimo que mostrarles. Con los papeles de migración más que todo. Tengo ya el revival donde la ciudad eligió a Cherryville, que fue una oración que le pedí al Señor. Y le dije, Señor, yo te quiero pedir algo, que Cherryville sea consagrada a ti. Amén. No hay una sola cosa escrita en este cuaderno que Dios no me lo haya contestado. Una de las cosas que sé que ya me las va a contestar porque ya me mostró que iba a ser así. Yo le pedí al Señor que me llevara, yo quiero ir a Jerusalén, quiero ir a Jerusalén con mi familia. Antes de ir a Colombia quiero ir a Jerusalén. Y le dije al Señor, no tengo las finanzas, no sé cómo voy a ir, pero quiero que me des un viaje a Jerusalén. Quiero ir con mi familia a Jerusalén. ¿Y saben qué? Pregunten. Muy bien, voy a ir a Jerusalén en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que lo que Robert está hablando, lo que el pastor está predicando, tiene una función. Dios quiere contestar nuestras peticiones. El problema es que nosotros escribimos en papelitos y los botamos. No tenemos el tiempo de decir, ¿y cuándo me lo respondió el Señor? Y tengo una cinta roja, ¿saben por qué? Porque en esa cinta roja significa que todo es a través de la sangre de Jesucristo. Escriban la visión, declárenla en tablas. Aun cuando la visión parece que se está tardando, espérenla, porque sin duda vendrá. Muy bien, por favor un aplauso para este trabajo. Escúchame, todos ustedes deben tener o debemos tener nuestro diario espiritual. ¿Por qué? Porque David, el rey David, nos lo enseña. Observen esto,
En el libro de los Salmos, David comienza con una pregunta. Dios, ¿cómo es que mis enemigos prosperan y no yo, si yo vivo para ti? Inmediatamente el Señor le contesta y le dice, espera, observa y anota. Y él escribe el libro de los Salmos. Y en los libros de los Salmos están todas las respuestas a cada pregunta que David tenía. Y nos las dejó el Señor porque las preguntas que David tenía son las mismas preguntas interrogantes que nosotros tenemos hoy. ¿Cuántos de ustedes llevan un diario? Un diario, no me refiero al diario de la casa, me refiero al diario espiritual, donde usted escribe, donde usted le dice al Señor, Padre, hoy en este día específicamente he pedido en oración esto. ¿Saben? La historia de los dos viejitos, hoy estoy con las historias de los viejitos. Los viejitos, el viejito que se levanta como a las 3 de la mañana y la viejita le dice, vas a ir a la cocina, haceme el favor y me traes un juguito de naranja. Y le dice, con mucho gusto, mi amor. Y le dice, pero anotá, por favor anotá, un juguito de naranja. Le dice, pero mi amor, es que tú crees que yo no me voy a acordar. ¿Cómo se me va a olvidar? 3 huevos fritos y ¿qué me dijiste? Anotad, por favor, iglesia, anotad. Si usted ha recibido una promesa, escríbala. Si el Señor le ha profetizado sobre su vida un ministerio, escríbelo. Si el Señor ha declarado sobre su vida una palabra, escríbela. Y por lo menos si no la escribes, que espero que lo hagas, manténla siempre en tu corazón. Un día el Señor me dijo, en una canción que no podíamos colocar hoy, pero la escucho y esa palabra, esa canción ministra mi vida. Usted la ha escuchado muchas veces. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Y yo recuerdo de niño, lo he compartido a la edad de estos chicos, junior, a esa edad de estos niños, yo subía temprano a la montaña, niño, 10 años, subía a esa montaña y llegaba a un punto arriba en esa montaña, en medio de un llano especial, una llanura allí, había una roca gigante. Yo recuerdo que yo me subía sobre esa roca y empezaban a salir los primeros rayos del sol. Esto es espiritual totalmente, usted lo está viendo, y esos primeros rayos del sol atravesaban en medio de los árboles y llegaban esos rayos del sol hacia mi vida y yo veía aquella proyección de la luz y hermanos, yo no le estoy hablando aquí de nueva era, ni le estoy hablando de una cosa extraña. Pastor, ¿usted qué comió hoy? ¿Qué está diciendo? No, hermanos, yo veía esos rayos de luz atravesar en medio de los árboles y yo sentía la presencia de Dios conmigo y el Señor me decía, te llevaré a lugares altos. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Y yo recuerdo que yo sobre aquella roca, yo levantaba mis manos, 10 años de edad, y yo le hablaba a toda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, porque desde allí podía observar esa inmensa ciudad de 46 millones de habitantes. Y yo no recuerdo qué decía, pero yo sabía que el Señor, de ese lugar de donde yo venía, de una cuna humilde, de una condición humilde, donde un niño tal vez lo máximo que podía llegar era a la primaria, y si sabía leer y escribir, eso era suficiente, no más. Pero el Señor me permitió, porque Él me lo dijo, que no solamente terminaría una escuela primaria, que terminaría una escuela secundaria, sino que el Señor me daría el privilegio de ir a estudiar a una escuela universitaria. Y eso lo dijo porque el Señor me dio una palabra y el Señor me dijo, yo te llevaré a lugares altos. Y el lugar más alto al que el Señor me ha podido traer por su palabra es a tener el privilegio de hoy estar frente a ustedes. No por llamamiento propio, no por llamamiento de hombre, sino por una palabra que el Señor dio a mi vida. Número 5, adorar. Necesitamos tener adoración completa con el Señor. El libro de Habacuc, que es donde estamos tomando este mensaje, en el capítulo 3 y en el verso 2 dice, oh Señor, ahora te he oído tus palabras y en adoración temí. Adorar al Señor, ¿sabe? Cuando nosotros adoramos al Señor con adoración, con alabanza en nuestros hogares, ¿qué es lo que hay en tus casas, en tu casa? ¿Qué es lo que escuchas en tu carro? ¿Qué música es la que te acompaña? La adoración, la adoración, la adoración, la adoración, la adoración. Yo no me canso de decirlo y no lo digo porque es el pastor o la esposa del pastor, no porque la pastora, no, nosotros viajamos casi 2 horas todos los domingos a la ciudad de Asheville y en 2 horas de viaje lo único que hacemos durante ese recorrido de 2 horas es escuchar la palabra o escuchar adoración. Y adoración y adoración, y nosotros vamos viendo ese precioso paisaje y vamos adorando, adorando, adorando. En estos días vinieron unos hermanos que nunca habían venido de Asheville y nos dijeron, uy, siempre es larguito el viaje, ¿no? Le dijimos, para nosotros no.
porque ir y venir son 4 horas, pero ir y venir en adoración, ir y venir en alabanza, cuando nosotros nos damos cuenta, oh, ya llegamos, y Pili me dice, ¿a cuánto venías hoy? Pues yo no sé a cuánto venía, pero veníamos en el Espíritu. ¿Está conmigo? Entonces, si estás en una adversidad, si estás en una prueba, si estás en una crisis, si estás clamando por una petición a Dios, ya el Señor te está diciendo, deja tus afanes, tómalo con calma, deja tus afanes, tómalo con calma, adora al Señor, escribe lo que Dios te está diciendo y entrega tu vida con Él, porque la única manera de lograr tener una buena conversación con Dios es cuando nosotros logramos tener una verdadera relación personal con Él. Usted me dirá hasta el día de hoy, pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Sinceramente te lo digo. Y un día en estos días me dijo un hermano en un servicio al que asistí, me dijo, pastor, pero predicó muy duro. Soltó muchas piedras hoy, pastor. Gloria a Dios, porque eso significa que hoy Dios te habló. Porque nos acostumbramos a los lugares donde nos predican bonito y nos predican suave y usted va a tener esto y va a recibir casa y va a recibir carro y usted va a ser próspero. Eso es muy lindo porque la palabra también lo dice. Y el Señor quiere lo mejor para ti, mi amado, en todo deseo que seas prosperado. Pero es necesario que la palabra golpee contigo, porque si la palabra golpea contigo, significa que el Señor puntualmente te está hablando. Y la manera como nosotros podemos tener una verdadera relación personal con Dios, dígalo conmigo, es porque yo creo en Dios. Porque yo soy un conocido de Dios. Pero lo más importante de creer en Dios y ser un conocido de Dios, dígalo conmigo, es porque yo soy amigo de Dios. Si tú eres un amigo de Dios, ten la plena seguridad que Dios estará atento y escuchará tu clamor y escuchará tu petición y el Señor escuchará con claridad qué es la necesidad que tú tienes. Pero escúchame, día de acción de gracias, qué día tan maravilloso. Día de acción de gracias que deben ser los 365 días del año. No puede ser específicamente un día de acción de gracias. Tienen que ser los 365 días del año en el que tú le dices al momento de despertar y al momento de descansar, en su mañana la misericordia y en la noche su fidelidad. Misericordia porque nos permite un nuevo día y fidelidad porque nos permite llegar a una noche en el descanso. Y cuando nosotros logramos esa misericordia y la fidelidad de Dios, yo no me cansaré de decirle entonces al Señor, gracias, 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 gracias. Señor, esta mañana estábamos aquí escuchando la alabanza y esa alabanza que escuchamos me tocó profundamente a mi corazón porque estoy pasando por la edad de mi padre, muy difícil momento con mi padre, está muy enfermo. Apenas hablo con él y apenas puede pronunciar palabras, apenas puede tal vez reconocerme, tal vez no sé si realmente él entienda que está hablando conmigo. Tal vez los días sean pocos. Aún mami está sufriendo mucho, ella tiene que atenderlo en todo momento. Pero no me canso de darle gracias a Dios porque me ha dado un padre maravilloso, hombre maravilloso, una madre extraordinariamente ejemplar, un testimonio de padres extraordinario. Pero hoy allí en mi adoración yo le decía, Señor, te doy gracias por la vida de mis padres, te doy gracias porque aún en los momentos más difíciles y en los momentos de mucha escasez tal vez, siempre Señor tú estuviste con nosotros. Te doy gracias ahora por mis hijos, porque hemos tenido que pagar un precio en esta nación, apartados de la familia por años. Pero hoy estamos sembrando la nueva generación de familia Alfaro Mateus. Estamos rompiendo toda la maldición generacional de nuestras familias. Un día yo dije en este púlpito, si tú eres nacido en otra nación y tus hijos están aquí, tus hijos no son de esa nación. Es más, déjame decirte algo más fuerte. Tus hijos nacidos en Estados Unidos, por la ley, ni siquiera son tus hijos. Para que pienses un poquito más en eso. Ni siquiera son tus hijos. Le pertenecen al Estado. Pero sabes, tenemos la responsabilidad de formarlos, de educarlos. Y quitando palabras como las que mencionamos esta mañana en la escuela dominical. Si tú eres hombre, no lloras.
Porque es que nosotros en nuestro país somos machos y los machos no lloran. No te olvides que ni estás en tu país, ni tu hijo te pertenece. Le pertenece primero a Dios. Pero en este país nuestros hijos están en otra cultura y estamos pagando un precio en este país porque estamos rompiendo toda maldición generacional y tradición del pasado que no puede estar en el corazón de nuestros hijos. En nuestros hijos, y el precio que estamos pagando en esta nación lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque nuestros hijos crecerán como la nueva generación de los apellidos de cada uno de ustedes y serán los nuevos hijos en el temor de Jehová y serán 1000 veces más bendecidos que cualquiera de las generaciones anteriores que nos han antecedido, porque ellos vinieron a ser la nueva generación. Están creciendo bajo una nueva línea, bajo un nuevo pensamiento. Así es que por favor no los aniquiles con el pensamiento de tu pueblo, con el pensamiento de tu cultura. Déjalos que crezcan en el temor de Jehová, con una visión profunda de la vida, con una expectativa de vida, de crecimiento, de alcance. Nunca le digas a tu hijo bruto, bestia, torpe, sino dile: hijo, animal, hijo, viniste a este país, estás en este país porque serás un hombre victorioso en este país, porque Jehová está contigo. Visitarás e irás a las grandes universidades de este país, alcanzarás lo que yo nunca he alcanzado, serás un hombre prosperado, serás un hombre victorioso, tendrás y alcanzarás una gran familia. Nunca estarás ni en drogas, ni en vicios, ni en ataduras. Porque en el precio que estamos pagando en esta nación, dice la palabra, escribe la visión en tablas. Y aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda la visión llegará. Mami me dijo esto. En los días que hablé con ella hace poco me dijo: hijo, ha sido muy difícil para nosotros que estés lejos, pero me siento tan orgullosa de saber que tus hijos, mis nietos, son una nueva generación. Están apartados de tanta cosa y tanta cosa horrible que se vive en este lugar. Escribe la visión en tablas. ¿Cuál es tu visión con tu familia? ¿Cuál es tu visión con tu hogar? ¿Cuál es la visión con tus hijos? ¿Cuál es la visión que ellos están logrando en esta nación? Ahora son bilingües, ahora son personas con una preparación diferente. Las puertas se están abriendo en este lugar para hombres que tengan el corazón conforme al corazón de Jehová. Adoradores que no teman salir adelante, que no teman triunfar, que no teman decir soy un hijo de Dios, que no teman predicar una palabra, que cuando estén allí afuera sean luz en medio de la oscuridad, que cuando allí estén afuera, en medio de las drogas, los vicios, ellos puedan decir: yo tengo la convicción y el temor que Jehová es el Señor de mi vida. Que tú no tengas que obligarlo ni reprimirlo porque no lo hace, sino que tus hijos puedan crecer entendiendo que Jehová es su primer lugar, que Jehová es su principio, que Jehová es el camino, que Jehová es el propósito para donde Dios nos ha llamado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos estás hablando con una voz audible a nuestros corazones. Con una voz que dice con absoluta claridad: yo te he escogido y desde el vientre de tu madre te he llamado y te he formado y te he preparado para que a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, no temas porque yo estoy contigo. Que tu boca se abra para pronunciar la palabra, no la palabra de intelecto, de capacidad humana o de razonamiento de hombres, sino el conocimiento de la palabra de Jehová. Que tú seas luz en medio de la oscuridad, que tú seas luz en medio de crisis, que tú seas la luz en medio de las tormentas. Gracias, Dios, porque hoy has hablado a nuestra congregación, has hablado a nuestros corazones. Y permítenos, Señor, tener tiempo para apartarnos. Permítenos, Señor, tener el tiempo para mantener la quietud. Permítenos, Señor, el tiempo para esperar la respuesta. Permítenos, Señor, tener el tiempo para escribir con nuestro puño y letra lo que tú me estás hablando. Permíteme, Señor, tener el tiempo suficiente para adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Señor, bendigo la congregación en esta nueva semana. Gracias, Señor, porque entramos a la recta final de este año. Y te pido, Dios, que cada clamor que hay en los corazones de mis hermanos, seas tú escuchándolo, inclinando tu oído y escuchando nuestras peticiones. Pero lo más importante que te damos es: gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Honramos tu nombre y con nuestros corazones no cansaremos, Señor, de decirte: gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios.
Amén.